Bienvenidos estudiantes del grado octavo. Para este plan de clases de Ciencias Naturales número 3 vamos a trabajar los temas de reproducción en plantas y animales y en entorno físico la teoría cinético-molecular. La fecha es desde el 7 de marzo hasta el 19 de marzo. Tenemos por acá identificación de saberes previos, deben realizarlos en sus cuadernos. La conceptualización aquí claramente dice que deben leer atentamente los conceptos que aparecen allí, pero también deben dibujar o recortar y pegar los dibujos que aparecen en el plan de clases con su respectivo título. Por ejemplo, en este caso, ciclos reproductivos de organismos. Van a colocar este ciclo biológico en humano y ciclo de vida en un helecho. Entonces estos ciclos de vida están relacionados con el tema de reproducción celular de mitosis y meiosis, viendo cómo en los seres vivos se presentan esos dos ciclos o esas dos partes. Una parte, digamos, donde se producen gametos mediante meiosis y otra parte donde las células se dividen y se utilizan el proceso de la mitosis. Así mismo ocurre en algunas plantas también. También tenemos por acá reproducción en plantas. Tenemos que una parte de las plantas se reproducen de manera sexual, es decir, a partir de un organismo, de una sola planta, se reproduce, digamos, plantas nuevas. Y esto puede ocurrir de forma natural, como estas formas que aparecen aquí, tubérculos, bulbos, ribosomas y estolones, y de forma artificial haciendo estos procedimientos de acodo, estacas o esquejes, injerto o una micropropagación en un laboratorio. Tenemos la reproducción sexual en plantas sin flores, que tenemos principalmente dos tipos de plantas sin flores, que son los helechos y los musgos. Aquí se presentan estos dos tipos de plantas que presentan una alternancia de generación, y es porque presentan una parte que su ciclo de vida es de forma diploide y otra forma que es haploide. Observando detenidamente cada uno de los pasos que se observan aquí en las imágenes se puede apreciar estos conceptos. La reproducción sexual en plantas con flores se presentan cuando las plantas tienen presencia de esa flor, sea una flor femenina y una flor masculina, o sea en el caso de algunas plantas que poseen la flor completa, son plantas hermafroditas que presentan una flor completa con producción de los dos gametos masculinos y femeninos, y luego esos gametos, así como está evidenciado aquí en esta imagen, se unen mediante el proceso de fecundación, que en el caso de plantas se le denomina polinización, y se produce lo que es el embrión o la semilla. Algunas plantas tenemos que son gimnospermas y angiospermas porque presentan diferencias en las flores y diferencias en esa semilla que se va a formar. En algunos casos, en las angiospermas, esa semilla va dentro de un fruto, y en las gimnospermas, esa semilla está por fuera de un fruto. En cuanto a la reproducción de animales, tenemos que dos principales procesos. Tenemos la gametogénesis, que es la formación de esos células sexuales como las espermatozoides y los óvulos. Y tenemos el proceso de fecundación, que es cuando esos espermatozoides fecundan o se unen a ese óvulo. También encontramos que los animales en general, algunos son monoicos o hermafroditas, es decir, que presentan ambos sexos, o en algunos casos son dioicos, que presentan organismos con sexos diferentes, es decir, presentan una hembra y un macho. En este cuadro se resumen el tipo de reproducción en animales invertebrados, ¿cierto? Con mayor detalles en clases vamos a ver algunas imágenes y algunos ejemplos también de no solamente animales invertebrados, sino de animales vertebrados que tengan los tipos de reproducción y el tipo de características morfológicas que presentan y que le permiten realizar esa reproducción, sobre todo en el caso de especies dioicas, en el cual de forma física, de forma morfológica, concepto que se llama dimorfismo sexual,
presentan diferencia tanto en el macho como en la hembra. En cuanto a entorno físico, el tema es la teoría cinético-molecular y los estados de agregación de la materia. Entonces encontramos que los diferentes estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, y el estado plasma, cada uno de ellos, en su forma interna, en su forma de partículas que los componen, tienen un comportamiento y unas propiedades diferentes, y que esas propiedades, digamos, le van a dar unas características diferentes a esos diferentes estados de la materia. Ocurren por un cambio físico y está muy relacionado con el tema de la temperatura y con la presión. Entonces aquí aparecen los conceptos de temperatura, cómo cambia, en este caso el agua, a partir de los cambios de temperatura, y la presión atmosférica también, cómo influye sobre esos cambios de temperatura y esos cambios de estado también de la materia. Aquí vemos los cambios de estado con sus nombres: la fusión, solidificación, vaporización, condensación, sublimación, positiva y negativa o progresiva e inversa, con sus definiciones y lo que ocurre de forma esquemática en cada uno de ellos. Desarrollo de competencias de biología solamente está para realizar este cuadro para completar. Las otras actividades se van a desarrollar durante la clase. Para el caso de entorno físico también aparecen estos puntos para realizar. Habrán algunas otras actividades que se van a desarrollar durante la clase. Aparece recordarles que la evaluación se desarrolla durante todo el proceso de la clase: toma de apuntes, participación en las clases, realización de ejercicios, dibujos y demás. Acá en este apartado aparece el avancemos hacia la prueba saber, para fortalecer esa parte que se van a evaluar en la evaluación final de periodo de tipo saber. La fecha de entrega de este plan es el 19 de marzo. La rúbrica de autoevaluación, muy importante resolverla, y con esto damos por terminado el plan de clases número 3, Ciencias Naturales, del grado octavo. Nos vemos en una próxima ocasión.